jóvenes y señoritas. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de análisis de gráficos de movimientos rectilíneo uniforme. Específicamente vamos a ver la primera parte, distancia versus tiempo. ¿Ya? Distancia, por lo cual se encuentra en el eje vertical, que podemos ver acá, ya en metros, y tiempo en el eje horizontal. Podemos ver acá en segundos. Bien, vamos a resolver el ejercicio número 2 del Romanos 2 de la página 74, la cual tenemos de la siguiente manera. Nos da la gráfica de esta manera, ya, como podemos ver, tramo A, tramo B, tramo C, tramo D, tramo E y tramo F. Leamos, nos dice, el gráfico nos muestra el movimiento uniforme de un ciclista. Calcular las velocidades en cada tramo e indicar el tramo con mayor velocidad. Entonces nos pide calcular en cada tramo. Vale decir, del tramo A al tramo B, ¿con qué velocidad está yendo? Del tramo B al tramo C, ¿con qué? Del C al D, del D al E y del E al E. ¿Con qué tramos están? Bien, para lo cual veamos esta parte, que para hallar ese tipo de velocidades en una gráfica tenemos que aplicar lo siguiente. Siempre va a ser la distancia 2 menos la distancia 1. ¿A qué me refiero con eso? La distancia 2 llegaría a ser esta distancia B. Esta distancia B menos la distancia 1. La distancia 1 llegaría a ser A, la distancia 2B. Entonces siempre vamos a aplicar distancia B menos distancia A. Lo mismo va a ocurrir con los tiempos. Veamos entonces, vamos a analizar para el tramo A al tramo B. Para lo cual tenemos que anotarnos los siguientes datos. En la distancia A, ¿cuánto es? Por ejemplo, tenemos acá, en el A nos dice que distancia como distancias en el eje vertical es 40. Entonces nos anotamos distancia de 40. ¿Ya? El tiempo, veamos que el tiempo está en 0. Ya, el tiempo está en 0. Entonces, tiempo 0. Listo. Ahora para la distancia B. La distancia B, veamos que acá está en 80. Acá podemos ver, está en 80. Entonces nos anotamos distancia B 80 y tiempo B, que sería los 4 segundos. Si podemos ver acá, está en 4 segundos. Bien, entonces ya nos hemos anotado estos datos. Es muy importante anotarse estos datos. ¿Qué datos están? Bien, ahora aplicamos la fórmula. Hemos dicho la distancia 2 menos la distancia. En este caso va a ser la distancia de B. Entonces va a ser 80 metros menos la distancia 1, que sería 40 metros. Lo mismo con los tiempos. El tiempo B, que es 4 segundos menos 0 segundos. 80 menos 40 nos va a dar 40. 40 dividido entre 4 nos da 10 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad de A a B, que es 10 metros sobre segundo. O sea, nos dice esta velocidad es de 10, es desde acá hasta acá. Desde el A hasta el B se coge con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Ahora, de B a C, ¿con qué velocidad se coge? Veamos acá, tenemos la distancia de B, que es 80 metros, el tiempo de 4 segundos. Ahora la distancia de C podemos ver que igual es 80. Acá está en la misma distancia que B, entonces es 80, pero el tiempo va a variar, que es 10 segundos. Podemos ver acá 10 segundos. Entonces aplicamos la fórmula distancia 2, que sería en este caso 80 metros menos distancia B o distancia 1, que sería 80 metros igual. 80 metros. Dividido entre el tiempo, que sería 10 segundos menos 4 segundos. ¿Verdad? 80 menos 80 se va a hacer 0. 0 dividido entre algún número prácticamente es 0. Entonces la velocidad de B a C va a ser 0 metros sobre segundo. Ya tenemos entonces esta segunda velocidad de acá. Ahora vamos a ver entonces lo que es el tramo CAD. El tramo desde acá hasta acá abajo. ¿Ya? Veamos entonces la distancia de C, que es 80. Tenemos acá arriba 80. El tiempo de 10 segundos, como podemos ver acá. El tramo D, la distancia de D, podemos ver que está acá en 40. Entonces anotamos distancia 40. Tiempo de D
es 12 segundos, como podemos ver acá el tiempo de D en 12 segundos. Bien, entonces aplicamos la fórmula. Velocidad de C a D, entonces va a ser distancia de D menos distancia de C sobre tiempo de D menos tiempo de C. Para lo cual aplicamos entonces distancia de D es 40 metros menos distancia de C, que es 80 metros. Tenemos ahora el tiempo. Tiempo de D, que es 12 segundos, menos el tiempo de C, que es 10 segundos. 40 menos 80, noten que nos va a dar menos 40. 10 menos 12 nos va a dar 2. Entonces menos 40 dividido entre 2 nos va a dar menos 20 metros sobre segundo. Ahora, ¿por qué nos va a dar menos? Porque está bajando. La trayectoria es que está bajando hacia abajo. Entonces es por eso que nos da negativo. Ya, si sube, en este caso va a subir de E a F, nos tiene que dar positivo. Cuando baja, negativo. Bien, ahora veamos el tramo de D a E. De D a E, vean que es un tramo cortito. Ya, pero veamos cuál es la velocidad. La distancia de D, 40, el tiempo de D, 12. La distancia de E, noten que está en la misma sectura que D, entonces va a ser 40. El tiempo de E, veamos que acá es en 14 segundos. Entonces 14 segundos. Aplicando la fórmula, entonces vamos a tener de la siguiente manera. Distancia de E, que va a ser 40 metros, menos distancia de D, que igual es 40 metros, sobre los tiempos. El tiempo de E, que es 14 segundos, menos el tiempo de D, que es 12 segundos. 40 menos 40, 0. Entonces 0 dividido entre algún otro número nos va a dar igual 0 metros sobre segundo. Ahora nos toca del tramo E al tramo F, el cual ya lo tenemos acá, del tramo E al tramo F. Entonces anotamos la distancia de E, que es 40, ya el tiempo de E es 14, la distancia de F, que podemos ver acá arriba, está en 100, entonces el tiempo de F que está, podemos ver acá, en 16 segundos. Entonces tenemos la fórmula que es velocidad de E menos velocidad de F, que va a ser distancia de F menos distancia de E sobre tiempo de F menos tiempo de E. El cual entonces distancia de F sabemos que es 100 metros menos distancia de F que es 40 metros. Tiempo de F, que es 16 segundos, menos tiempo de E, que es 14 segundos. 100 menos 40 nos va a dar 60. 16 menos 14 nos da 2. 60 dividido entre 2 nos va a dar una velocidad de 30 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad de E a F. Ya tenemos todas las velocidades, pero ahora nos pide también el problema indicar el tramo con mayor velocidad. Vemos que en el inciso A nos ha salido 10, el inciso B, o sea, el tramo B a C nos ha salido 0, el tramo C a D que nos sale menos 20, el tramo D a E nos sale 0 y vemos el tramo E al tramo F que nos sale 30. Entonces podemos decir esta es el tramo con mayor velocidad, que es 30 metros sobre segundo. Bien chicos, entonces espero que con eso hayan entendido esta parte, que es un ejercicio de la página 74, el ejercicio 2, Romano 2. Nos vemos en la próxima.